todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar un brownie de cacahuete. Originalmente el brownie se hace con nuez, pero en esta oportunidad te voy a hacer una variación para que tengas algo diferente y conozcas una forma diferente de preparar el brownie que no siempre va a tener que ser con nuez. Entonces, en esta oportunidad lo vamos a hacer de cacahuete o maní, según como lo llamen en las diferentes regiones del mundo, y también va a llevar una cobertura de cacahuete. Así que ya mismo nos ponemos a cocinar y preparar este rico brownie con cacahuete. Para esta receta vamos a necesitar 125 gramos de harina todo uso, 50 gramos de cacao en polvo, 200 gramos de azúcar moreno, 3 huevos enteros, 125 gramos de mantequilla, 150 gramos de cacahuete o maní ya tostado. Si le quieres dar un toque diferente, inclusive puede ser salado. Una cucharada de polvo de hornear, una cucharadita de esencia de vainilla. Para la cobertura vamos a necesitar 100 gramos de azúcar fina, pulverizada o glass, según como la llamen, 60 gramos de mantequilla y 120 gramos de mantequilla de cacahuete o maní. En un bol cernimos juntos la harina, el cacao y el polvo de hornear. En el vaso de la licuadora pulverizamos bastante bien los cacahuetes o maní. En la batidora coloca la mantequilla con el azúcar y espera a que se forme una pasta suave. Agrega los huevos uno a uno. Agrega la vainilla. Agrega la mezcla de harina, cacao y polvo de hornear. Y por último, agrega los cacahuetes ya molidos. Coloca toda esta mezcla en un molde forrado con papel para hornear y extiéndela para que quede bastante pareja. Este molde mide 20 por 20 centímetros. La verdad es que tiene las paredes muy altas, no tengo otro más pequeño, se me hizo un poco complicado extenderla bien, pero no pasa nada, tú hazlo lo mejor que puedas. Lleva el molde a un horno precalentado a 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit por 20 minutos o hasta que cuando le introduzcas un palito al centro de la preparación ya salga seco. Mientras tanto, vamos preparando la cobertura, colocando en el vaso de la batidora la mantequilla y la mantequilla de cacahuete, uniendo muy bien las dos mantequillas. Luego agrega el azúcar pulverizado con cuidado porque es muy volátil, no quieres llenar de azúcar toda tu casa. Cuando saques el brownie del horno, déjalo refrescar un rato en el molde. Cuando le coloques la cobertura debe estar casi frío. Extiende la cobertura de mantequilla de cacahuete por toda la superficie y aplánalo muy bien porque luego lo que queremos es cortar todo este brownie en porciones pequeñas. Con una espátula empareja muy bien toda la superficie de la cobertura. Llévalo al congelador por lo menos 30 minutos para que la cobertura se endurezca y sea mucho más fácil cortarlo en trocitos. Ahora vamos a cortar todas las porciones. Con un cuchillo bien afilado, elimina las 4 orillas y luego córtalo en las porciones que tú desees. Cada vez que hagas un corte, limpia bien el cuchillo para que no te ensucie la cobertura.
Y listo, ahí tienes tu brownie con cacahuete y cobertura de cacahuete, cortado en porciones pequeñas. Espero que lo disfrutes muchísimo. Espero que la preparación de hoy te haya gustado. Cualquier duda, sugerencia o comentario acerca de este brownie de cacahuete, me lo escribes aquí abajo en el buzón de comentarios. También en la cajita de información te dejo la receta para que la puedas copiar o imprimir. Sígueme por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas a este canal para que sepas qué cosas vamos a cocinar o por dónde vamos a caminar. Comparte este video con toda tu familia y amigos para que este canal pueda seguir creciendo. Y yo me tengo que ir a comer un trocito de brownie porque mi esposo se lo quiere comer todo. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!